Si atemorizas a tu enemigo lo suficiente, puedes derrotarlo sin tener que luchar. Esta es la táctica de guerra de los Zetas, que consiguieron infundir miedo a algunas de las bandas de narcotraficantes mexicanas más mortíferas. Su violencia elevó el listón de lo brutal que puede llegar a ser un cártel de la droga y ha dejado daños y miseria incalculables en México y Centroamérica. El mundo del crimen nunca volvería a ser el mismo. Formación. Nuestra historia comienza en junio de 1999, cuando dos viejos amigos se reencontraban. El líder del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, se reunía con su ángel Salvador Gómez Herrera, con quien no se veían desde el bautizo de la hija de Guillén, en el que Herrera era el padrino. En el catolicismo, el padrino es elegido como un segundo padre para el niño, y si los padres mueren alguna vez, el padrino asumirá su tutela. Poco sabía Herrera que Guillén estaba literalmente intentando acabar con la vida del padrino de uno de sus hijos. En la ciudad portuaria de El Mezquital, Tamaulipas, Chava había llegado en lancha y Osiel le dijo a su amigo que lo llevaría hasta donde se hospedaba. Osiel trajo consigo a un sicario para sacar a su amigo, quien se haría pasar por guardia. Osiel recogió a Chava en su todoterreno. Chava subió al asiento del copiloto mientras el guardia de Osiel se sentaba en el asiento trasero. Empezaron a entablar una conversación amistosa y se pusieron al día sobre diversos temas. Hablaron del tiempo, de política y de cómo le iba a su preciosa ahijadita. Entonces, Osiel hizo una señal y una pistola apuntó ahora a la cabeza de Chava. Apretó el gatillo sin vacilar y Chava murió en el acto. El asesino en cuestión era Arturo Guzmán de Cena, un exmilitar que ahora utilizaba su entrenamiento y experiencia militar para convertirse en sicario de los capos de la droga. Este fue el comienzo de los Zetas. El funeral de Chava fue a cajón abierto, y otros miembros de la mafia pudieron ver lo desfigurado que había quedado. Olien pronto se hizo conocido como el Mata Amigos. Este asesinato ayudaría a Osiel a cimentar aún más su liderazgo en el cártel del Golfo, que ahora controlaba una enorme parte del negocio de la droga en el noreste de México. La ciudad de Nuevo Laredo, en la frontera con Texas, era responsable del 40% del tráfico de drogas de México, y el negocio simplemente estaba en auge. Bill Clinton anunció en 1994 el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que abrió las barreras entre los dos países. Al mismo tiempo, el ejército estadounidense tomaba medidas drásticas contra el contrabando de cocaína por mar hacia Florida. Así que los colombianos decidieron incluso colaborar con los cárteles mexicanos para cruzar la frontera. Se cree que 8.000 vehículos y más de 300.000 personas cruzan la frontera cada día por el puente internacional que comparte con Texas. El enorme volumen de tráfico significa que es imposible controlar cada vehículo que cruza. Para proteger estos astronómicos intereses comerciales, Guillén quería que el cártel tuviera su propio ejército, una facción separada que pudieran utilizar cuando el cártel necesitara entrar en guerra. También trabajarían como sicarios, que atacarían específicamente a los hombres del cártel rival. En lugar de formar un nuevo ejército, tal vez podrían reclutar a miembros del ejército mexicano. Al fin y al cabo, hay militares mexicanos a los que ya han sobornado para que hagan la vista gorda ante sus iniciativas de contrabando de drogas. Se trataba de una idea completamente nueva, ya que era impensable que los militares mexicanos se dedicaran a la delincuencia. Una conversación entre Osiel y Guzmán fue como sigue. Cárdenas Guillén: quiero a los mejores hombres. Los mejores. Guzmán de Cena: ¿qué tipo de gente necesitas? Cárdenas Guillén: los mejores hombres armados que haya. Guzmán de Cena: esos solo están en el ejército. Cárdenas Guillén: los quiero. Entonces, ¿qué llevó a estos militares mexicanos a traicionar su juramento de proteger a su país? ¿Qué les llevó a decidir que en lugar de proteger a sus ciudadanos, los pondrían en peligro? La respuesta es sencilla: el dinero manda. Les pagaron mucho más. Se les llamó cañonazo de dólares. Se les prometió que nunca tendrían que comer maruchan, una sopa de fideos envasada que hace que el spam parezca foie gras. Sin embargo, también hay cierta controversia al respecto. Otros escritores sobre esta transformación argumentan que el ejército mexicano iba a ser investigado por abusos contra los derechos humanos. Así que si tenías algo que ocultar o había cosas que creías que podían incriminarte, ahora era el momento de salir. Además, Osiel era un hombre carismático para el que la gente quería trabajar. Osiel era un genio capaz de leer a la gente y manipularla. Era brillante influyendo en la gente para que hicieran cosas que no debían hacer. Se cree que Guzmán empezó como informante del ejército. Con el tiempo, se dio cuenta de cuánto dinero estaban ganando.
y desertó del ejército para unirse al cártel, Arturo Guzmán de Sena se convirtió en el C1. Como a cualquier otro militar, le asignaron números. Le siguieron Rogelio González Pizana, C2, y Heriberto Lascano, C3. Finalmente, el partido llegó a tener 30 miembros, y como cualquier ejército, disponían de un sistema de radio que les mantenía en contacto permanente. El hecho de que todos estos miembros tuvieran formación militar significaba que eran increíblemente hábiles y organizados, y que estaban a un nivel que ningún otro cártel había alcanzado antes. La DEA los describió como el más avanzado tecnológicamente, sofisticado y violento de estos grupos paramilitares de aplicación de la ley. Empleaban su disciplina militar, su respeto por la cadena de mando y su capacidad para seguir órdenes, pasara lo que pasara. Se trataba de un nivel de experiencia muy superior al del miembro medio de un cártel. La tragedia es que fueron entrenados en el ejército para luchar contra los cárteles de la droga. No solo fueron entrenados por el ejército mexicano, sino también en Estados Unidos. Recibieron cursos de comunicación y lectura, así como de manejo de maquinaria ligera y pesada. Irónicamente, Estados Unidos estaba ayudando al ejército mexicano para que pudiera hacer frente a sus bandas de narcotraficantes. En lugar de ello, simplemente estaban entrenando a algunos de sus asesinos más brutales. Primeras misiones. En febrero de 1999, Arturo Guzmán de Sena y sus primeros miembros recibieron la orden de dar un golpe a Rolando López Salinas, o el Rollis. 20 de sus hombres tendieron una emboscada en su domicilio y fueron recibidos a tiros. Un hombre de la banda decidió volar un depósito de gasolina y mató a todos los que estaban dentro. Varios de los guardias del Rollis murieron, pero este consiguió escapar. Fue un golpe fallido, pero Olien quedó impresionado con la operación. Como asesino de amigos, Olien se había consolidado como uno de los principales líderes del cártel del Golfo, y era increíblemente paranoico, hasta el punto de que quería que los Zetas eliminaran a sus presuntos enemigos antes de que fueran a por él. Las Zetas se inspiraron en las personas más malvadas que jamás han adornado esta tierra. Adoptaban la táctica de guerra Blitzkrieg, que proviene de la Alemania nazi y significa guerra relámpago. Consistía en atacar y sorprender al enemigo y apoderarse rápidamente del territorio. Al igual que el ISIS, solían llevar sus niveles de brutalidad a un nuevo extremo, con la esperanza de infundir miedo a cualquiera que intentara acabar con ellos. A veces despellejaban vivas a las víctimas y a veces también les arrancaban el corazón a sus enemigos. Todo para demostrar a sus enemigos que estaban por encima de ellos en cuanto a niveles de lo que estaban dispuestos a hacer. Los Zetas simplemente rompieron el libro de reglas del crimen organizado. Como explica el autor George Grayson, tradicionalmente, los cárteles de narcotraficantes del país maximizaban sus ganancias, trabajando mano a mano con policías, militares, agencias de inteligencia, líderes sindicales y cargos públicos, afiliados al Partido Revolucionario Institucional, PRI, que dominó el panorama político de 1929 a 2000. Antes existían normas tácitas, según las cuales nunca se hacía daño a ningún ciudadano, especialmente a mujeres o niños. La mayoría de las ejecuciones tenían lugar en zonas remotas, pero con los Zetas las cosas se volvieron mucho más violentas. Esto tuvo un efecto en cadena. Otros cárteles que competían con ellos también tuvieron que volverse más violentos. Según Grayson, el sadismo era su marca. Incluso los sinaloenses decapitan ahora a la gente, afirma. Hay que estar a la altura de los Jones. Tienes que ser conocido como la organización criminal más malvada y salvaje de América. Los Zetas acababan de subir el listón, y los otros cárteles tenían que ganarles en su propio juego. A principios de la década de 2000, Nuevo Laredo estaba controlado por el Chacho, que pagaba un peaje a los narcotraficantes que pasaban por allí. Sin embargo, hay dos posibles razones que provocaron su caída. Una teoría es que el Chacho traicionó al cártel del Golfo e intentó robar un cargamento de droga. Pero otra teoría es que el cártel del Golfo simplemente estaba harto de pagar el peaje y quería controlarlo él mismo. Cualquiera de estas teorías sea cierta, tuvo el mismo resultado para el Chacho. Al más puro estilo militar, los Zetas emboscaron la ciudad de Nuevo Laredo y la tomaron para sí. No solo no tenían que pagar el peaje, sino que además podían eliminar a su competencia, ya que el cártel de Sinaloa también necesitaba transportar droga por allí. Pero el Chacho tenía mucha gente que le era leal, y no iban a tomar el control de este territorio sin luchar. Este fue el comienzo de una disputa territorial por la droga que duró un año. El derrumbe. Los Zetas estaban causando estragos en México,
y necesitaban a alguien lo suficientemente valiente como para plantarles cara. Y en noviembre de 2002, las autoridades mexicanas obtuvieron una pequeña victoria al capturar a El Cacahuate. Para que te hagas una idea de cómo habían crecido los Zetas, el Cacahuate no era necesariamente un soldado para ellos, era su tesorero. Los Zetas se estaban convirtiendo en un negocio rentable y exitoso. Los miembros de los Zetas estaban haciendo mucho dinero, pero el dinero solo llega hasta cierto punto. En 2001, Rogelio González Pizana, o Zit-Tú, fue detenido por el ejército mexicano, pero para librarse de la cárcel se convirtió en informante. Los Zetas se originaron a partir de personas que traicionaron al ejército, por lo que era inevitable que éstas traicionaran a los Zetas. En noviembre de 2002, Arturo Guzmán de Sena, o Zet-1, estaba cenando en un restaurante y la policía conocía sospechosamente su ubicación exacta. Era muy probable que Guzmán llevara un arma, y como militar experimentado, no era alguien a quien se quisiera enfrentar en un tiroteo, especialmente en un bar. En lugar de eso, los militares no perdieron el tiempo en arrestarlo y le aplicaron el mismo nivel de brutalidad. Entraron en el restaurante y lo mataron a tiros. Unos meses después, González pudo haber avisado a la policía del paradero de Ociel, que tenía los días contados. También fue capturado. Fue durante esta época cuando Heriberto Lascano, apodado El Verdugo, pasó a primer plano. Se le dio este apodo porque el folclore sostenía que prosperaba alimentando, con algunas de sus víctimas, a su colección privada de leones y tigres. Pero aún había inestabilidad. Sin Olien al mando, los enemigos de los Zetas pensaron que era ahora o nunca, y que debían aprovechar esta oportunidad de oro. Esto dio lugar a una de las luchas entre bandas más brutales de la historia del mundo. El cártel de Sinaloa desplazó a 200 hombres hacia los Zetas, con la esperanza de hacerse con el control del territorio. Era el mismo ataque brutal y rápido por el que eran conocidos los Zetas, y el cártel de Sinaloa básicamente se había vuelto más como los Zetas para competir. Lamentablemente, otros sindicatos como la familia Michoacán, los Caballeros Templarios e incluso el cártel de Sinaloa han copiado algunas de sus abominaciones, dando lugar a lo que Grayson llama la zetanización de la ineficaz guerra contra las drogas en México. La batalla siguió, y los mayores perdedores fueron los ciudadanos de a pie de Nuevo Laredo, cuyo hogar era ahora un campo de batalla. La importancia estratégica de esta ciudad fronteriza hizo que ningún bando estuviera dispuesto a ceder. Entre 2003 y 2005 murieron 1000 personas, y esta cifra no incluye a los muchos que simplemente desaparecieron. Se instó al entonces presidente de México, Vicente Fox Quesada, a que interviniera. Envió un batallón de militares para interrumpir la guerra, lo que ayudó a calmar los ánimos en Nuevo Laredo. Sin embargo, la guerra se extendió por todo México, hasta el estado central de Michoacán y el balneario de Acapulco, en la costa del Pacífico. El gobierno no estaba haciendo su trabajo principal, que era proteger a sus ciudadanos. Así que, en junio de 2005, se contrató a un nuevo jefe de policía para poner las cosas en orden en Nuevo Laredo. Alejandro Domínguez Coello se nombró a sí mismo jefe de policía de la ciudad cuando todos los demás tenían demasiado miedo. En su declaración inicial, dijo: «No estoy en deuda con nadie. Tengo un deber con la ciudadanía». Solo 6 horas después, entraba en su coche y un vehículo se detuvo a su lado. Un hombre armado salió y lo mató a tiros, derramando sangre sobre la carretera. La única persona que decidió enfrentarse públicamente a esta gente no sobrevivió ni un día más. En 2006, Felipe Calderón fue elegido presidente y prometió una guerra contra el narcotráfico, en la que los militares acabarían con los cárteles de México, y literalmente envió tropas a las zonas de los cárteles. Y en respuesta a este mensaje, los Zetas recordaron su lema: «Si asustas a tu enemigo lo suficiente, puedes derrotarlo sin tener que luchar». Sus acciones con la elección de Calderón fueron incalificables. En 2006, poco antes de que Calderón desplegara decenas de miles de soldados para combatir la violencia, un grupo de matones armados hizo rodar 5 cabezas en la pista de baile de un club nocturno en el centro de México. Y en 2006, Lascano, alias El Verdugo, tomó el control del cártel. Su lugarteniente era Miguel Ángel El 40 Treviño Morales. Un sicario de los Zetas dijo más tarde que El 40 no podía dormir por la noche si no mataba. A Treviño Morales le encantaba cazar, ya fueran ciervos o personas sus presas. Durante este tiempo, el principal rival de los Zetas en la guerra de Nuevo Laredo era un grupo afiliado al cártel de Sinaloa llamado BLO. Habían cambiado de líderes
y se habían desvinculado del cártel de Sinaloa, así que los Zetas y BLO unieron fuerzas. Y a la hora de encontrar nuevos reclutas, en lugar de buscar a miembros del ejército mexicano, Lascano buscó más al sur, en Guatemala. Según el libro de Grayson, las fuerzas guatemaltecas trabajaban a un nivel completamente diferente al de cualquier otro militar. Deben aprender a comer cualquier cosa que se mueva, arrancar la cabeza a mordiscos, a pollos vivos y matar cachorros después de establecer lazos afectivos con ellos. El lema de la unidad es: si avanzo, sígueme. Si me detengo, anímame. Si retrocedo, mátame. Y por mucho que Calderón estuviera librando una guerra contra las drogas, la situación sobre el terreno era muy diferente. En el libro de Grayson muestra una de las cuentas de los Zetas. Se pagaban $18,000 a los vigías, lo que solo suponía el 2% de sus gastos. La seguridad fue el 0,17%, los regalos el 7,73%, las rifas, incluidos 5 relojes Rolex, supusieron el 3,86%. Pero al final de estas cuentas, se reveló que el 85% de su gasto se destinó a pagos a la policía. Así que el encuadre de Calderón como una guerra contra las drogas, en la que la policía iba a hacer frente a los delitos de drogas, no era tan simple. La escritora Guadalupe Correa Cabrera, cuya familia fue intimidada por los Zetas, dijo: «Los medios de comunicación estadounidenses siguen presentándola como una guerra entre buenos y malos, el gobierno mexicano y los cárteles de la droga. Pero hubo otro nivel de violencia inyectado en el conflicto después de que el expresidente Felipe Calderón enviara al ejército a las calles para luchar contra los cárteles en 2006. Su éxito durante este tiempo, según ella, fue increíblemente sospechoso. ¿Cómo consiguen los Zetas y otros grupos acceder a tanto equipo militar? ¿De dónde vienen las armas y quién facilita la entrada de tantas armas a México? ¿Por qué los programas contra el narcotráfico nunca detienen el flujo de drogas a través de la frontera, sino que solo siguen generando más ganancias y más violencia? Al parecer, la mayoría de las armas las compraban en Estados Unidos y podían pasarlas de contrabando por la frontera gracias a los pactos que tenían con los agentes de la patrulla fronteriza. Para que las Zetas funcionaran, necesitaban gente que trabajara con el gobierno y la policía mexicanos para facilitarles las cosas. Si eras una figura de autoridad en México, o te sobornaban o te enfrentabas a la violencia, te doblegaban o te doblegaban, y los niveles de pobreza de México jugaban a favor de los Zetas. Sobre un puente en abril de 2008, una pancarta decía: «El grupo de operaciones Los Zetas te quiere, militar o ex-militar. Te ofrecemos un buen salario, comida y cuidaremos de tu familia. Ya no serás maltratado y ya no pasarás hambre. No te daremos maruchan, fideos envasados, para comer». Y los Zetas eran tan temidos que algunos oportunistas atrevidos empezaron a fingir que también eran militantes de los Zetas. Sin embargo, los Zetas no tardaron en responder a cualquiera que se atreviera a hacerse pasar por uno de los suyos. En febrero de 2009, 2 hombres que se hacían pasar por Zetas fueron asesinados, y junto a ellos había una nota que decía: «Esto es lo que les pasará a los que intenten hacerse pasar por Zetas». Una nueva división. Hacia finales de la década de 2000, las Zetas habían crecido en tamaño y estatura y cuestionaron su lealtad al cártel del Golfo. ¿Por qué iban a compartir el botín con el cártel del Golfo cuando podían quedárselo todo para ellos? Y el cártel del Golfo también se estaba separando. Por muy letales que fueran, ni siquiera ellos se sentían del todo cómodos con la violencia y brutalidad de las Zetas. Este tipo de violencia tampoco era práctica, ya que estaba atrayendo mucha atención hacia ellos, tanto de Estados Unidos como de México. En 2009, los Zetas eran la banda más peligrosa de la ciudad. La Procuraduría General de la República, PGR, la Fiscalía General de México, publicó una lista de los 37 principales capos de los cárteles en marzo de 2009. 14 personas de esa lista pertenecían a los Zetas. Solo 5 de los individuos más buscados pertenecían al cártel rival de Sinaloa, que controlaba una cantidad igual de territorio. El cártel de Sinaloa ganaba la misma cantidad de dinero, pero no se enfrentaba a la misma reacción de las autoridades. Pero fue un incidente en particular el que provocó que las ondas entre el cártel del Golfo y los Zetas acabaran por resquebrajarse. En enero de 2010, varios miembros del cártel del Golfo secuestraron a Víctor Peña Mendoza, un destacado miembro de los Zetas. Le pidieron que cambiara su lealtad de los Zetas al cártel del Golfo y cuando se negó, lo mataron. Cuando los Zetas se enteraron, pidieron al cártel del Golfo que entregara a su asesino antes del 25 de enero. Ese día llegó y pasó, pero el culpable no fue entregado. Así que, naturalmente,
los Zetas mataron a 16 miembros del Cártel del Golfo. Se rompió la alianza y se inició una nueva guerra entre bandas. Diversificación. Tras la escisión del cártel, los Zetas perdieron una cantidad considerable de negocio. Como he mencionado antes, el Cártel del Golfo se encargaba de la mayor parte del tráfico de drogas, mientras que los Zetas se dedicaban a conquistar territorios o a matar a miembros de bandas rivales. Su territorio de narcotráfico disminuyó desde entonces y tuvieron que encontrar otros métodos de obtener dinero. Así que empezaron a extorsionar a otros delincuentes, a los que los Zetas proporcionaban protección, principalmente de los Zetas. También comerciaban con productos falsificados e incluso se dedicaban a la piratería de CD y DVD. Pero su mayor operación era el petróleo. En 2010, esto fue noticia. Bueno, al menos 66 personas han muerto y casi otras 80 han resultado heridas tras la explosión de un oleoducto en México. Se desconoce la causa de la explosión, pero lo que sí se sabe es que tras ella, los ladrones de los Zetas empezaron a desviar el petróleo. Esto abrió una nueva y enorme fuente de ingresos, ya que vendían petróleo más barato en el mercado negro. Con el tiempo, Correa Cabrera descubrió que los Zetas se estaban apoderando de territorios que poco o nada tenían que ver con el tráfico de drogas. Y los Zetas eran casi una empresa energética, más que un cártel de la droga. En algunos casos, las autoridades mexicanas compraban combustible a los Zetas. Por ejemplo, en el estado de Coahuila se ven conexiones entre el exgobernador Humberto Moreira y los Zetas. Hay mucha documentación sobre la compañía eléctrica estatal que compraba carbón a los Zetas, que se habían apoderado de algunas de las minas de carbón de Coahuila, y luego se daba la vuelta y vendía energía a la compañía eléctrica de propiedad federal. En febrero de ese año, el cártel de los Beltrán Leiva y los Zetas se enzarzaron en una guerra violenta y brutal contra un pacto del cártel de Sinaloa y el cártel del Golfo. Esto tuvo lugar en la ciudad fronteriza de Reynosa, que se convirtió en una zona de guerra. Incluso los pueblos de los alrededores de esta ciudad se convirtieron también en pueblos fantasma. Al mismo tiempo, también eran ciudades santuario en las que los miembros de los cárteles no combatían. Y aquí es donde residían la mayoría de sus familias durante esta guerra. La Ciudad de México, en particular, no era un lugar estratégico para el contrabando de drogas, por lo que ha recibido una violencia limitada de los cárteles. Para los ciudadanos mexicanos de a pie, se trataba de cárteles del mal enfrentados entre sí. Pero en agosto de 2010, estaba claro que los Zetas estaban en un nuevo nivel de maldad. Fue un incidente que hizo que el cártel de Sinaloa y el del Golfo parecieran santos en comparación. Las masacres. El 24 de agosto, los Zetas se enzarzaron en una batalla con el ejército mexicano, que se saldó con 4 muertos. Pero el ejército consiguió entrar en uno de los ranchos de los Zetas, y lo que encontraron dentro les impactó hasta el auto. Una imagen que incluso a los militares más curtidos aún les costaría entender. 72 cadáveres de inmigrantes estaban escondidos dentro de un rancho. La mayoría de ellos eran personas que viajaban desde Centroamérica. En 2011, justo cuando crees que las cosas no pueden empeorar, quedó claro que las cosas no habían tocado fondo. De hecho, las cosas estaban a punto de ponerse mucho, mucho peor. En un escalofriante testimonio del investigador jefe José Juan Morales, pinta un cuadro bastante espeluznante de lo que ocurrió en el pueblo de Alegre. Tenemos testimonios de personas que dicen haber participado en el crimen. Describieron la llegada a Allende de unos 50 camiones con personas vinculadas al cártel. Entraron en las casas, las saquearon y las quemaron. Después, secuestraron a las personas que vivían en esas casas y las llevaron a un rancho a las afueras de Allende. Primero los mataron. Los metieron en un almacén lleno de heno. Los rociaron con combustible y les prendieron fuego, alimentando las llamas durante horas y horas. El Estado cree que solo hubo 28 víctimas, pero grupos formados por familiares de las víctimas sostienen que hubo hasta 300. Ese mismo año, el horror continuó en San Fernando. Entre el 6 de abril y el 7 de junio de 2001, los Zetas detuvieron varios autobuses que circulaban por la zona. Las personas que viajaban en estos autobuses quedaron atrapadas y no perdonaron ni una sola vida. Violaban y mataban a las mujeres. A los hombres los ponían en parejas y a cada uno le daban un mazo. Luchaban hasta la muerte y el que ganaba podía seguir con vida y era considerado suficientemente digno para convertirse en miembro. Les hacía luchar entre ellos hasta que el último hombre quedaba en pie. Y entonces decía, bueno, ahora eres digno de convertirte en un Zeta. En una entrevista con The Spectator, un joven que cayó en esta trampa llamado Rosario Reta dijo: «Estaba tan conmocionado por la escena que no podía ver nada, no podía oír nada. Fue entonces cuando me dio la pistola.
Si no quieres ser uno de esos tipos de los bidones de aceite, entonces dispara a esta persona. ¿Qué otra opción tenía? Y una vez que estabas en los Zetas, era casi imposible salir. La regla era, tienes que matar para convertirte en un Zeta, y debes morir para dejar los Zetas. Y al irte, no solo arriesgas la seguridad de tu propia vida, sino que es más que probable que también vayan a por los miembros de tu familia. Estos eran migrantes centroamericanos con la esperanza de una vida mejor. Y tristemente, sin ningún otro lugar al que ir, acabaron uniéndose a los Zetas y aumentando su miseria. Surgen grietas. En 2012, su poder era casi demasiado difícil de mantener, y controlar las múltiples facciones de forma centralizada no resultaba sencillo. A principios de enero, uno de sus principales asesinos y uno de los principales autores de las masacres del Valle de San Fernando, Enrique Elizondo Flores, fue detenido. Era conocido por matar al menos a 75 personas, y un video grabado con un teléfono móvil muestra supuestamente a un sonriente Flores bailando al ritmo de música reggae con sus camaradas mientras corta las orejas y los dedos a varias víctimas. Cuando se le preguntó si se arrepentía de algo, el Arab dijo: «Solo me arrepiento de haber matado a inocentes y a mujeres». Sin embargo, se reveló que la masacre de San Fernando no fue ordenada por los líderes de los Zetas. De hecho, al líder de la facción de San Fernando, Martín Omar Estrada Luna, se le dijo que mantuviera bajo el recuento de cadáveres, ya que llamaba más la atención. Pero por una cuestión de pagos, tomó represalias manteniendo el número de muertos alto. Otro mando intermedio incendió un casino en Monterrey y mató a 52 personas. El motivo fue que no pagaron la protección. Este líder de nivel medio estaba haciendo esto por su cuenta, en lugar de consultar con los líderes también. Todo se estaba saliendo de control. Y el 7 de octubre de 2012 se dio un golpe devastador a los Zetas. La Marina de México dice que confía en que ha matado a uno de los principales capos de la droga del país. Heriberto Lazcano, la cabeza del cártel de los Zetas, se cree que fue abatido durante un tiroteo con marines el lunes. Una apuesta perdedora. Con Lozcano muerto, Ángel el 40, Treviño Morales, estaba al mando. Los Zetas se encontraban ahora en una encrucijada, pero otro punto de inflexión para el grupo no fue una guerra contra el narcotráfico o una masacre mortal, sino unos caballos de carreras. Mientras construían su imperio empresarial, Treviño quería introducirse en las carreras de caballos, con su hermano al frente. Este negocio también resultaría increíblemente útil para blanquear su dinero. Criaban caballos y competían con ellos en carreras. Ni siquiera trataban de ocultar que eran ellos quienes lo dirigían. Entre los nombres de los caballos figuran 40 Force, por su apodo del cártel Z-Warranty, Big Daddy Cartel y Break Out the Bullets. El investigador del FBI, Steve Pennington, se lo tomó como algo personal. Al bautizar a los caballos con los nombres de varios miembros de los Zetas, se lo ponen muy fácil a las fuerzas del orden y al público estadounidense. Estaba en tu cara. Los Zetas pronto tuvieron 300 caballos, que criaron en Oklahoma y California. Y les iba increíblemente bien y ganaban muchas carreras. Pero, para sospecha de muchos, les iba demasiado bien. Así que el investigador del FBI, Steve Pennington, decidió investigar sus operaciones. Aunque uno se imaginaría que el FBI tendría cosas más importantes que hacer que investigar a unos caballos, esta era una forma de acabar con los Zetas, y en concreto, con Treviño. Del mismo modo que Al Capone fue detenido por evasión de impuestos, el líder de la banda de narcotraficantes más violenta de México iba a ser detenido por blanqueo de dinero. Los Zetas volvieron a ser noticia. Hay noticias importantes esta mañana en la guerra contra las drogas. Uno de los principales líderes del despiadado cártel de la droga, los Zetas, está bajo arresto. Se trata de Miguel Ángel Treviño Morales. Marines mexicanos lo capturaron ayer, justo al otro lado de la frontera con Estados Unidos. En un mundo de malos personajes, los analistas dicen que Miguel Ángel Treviño Morales ocupaba un lugar especial. Con su detención surgió un vacío de poder. Con la captura de Miguel Ángel Treviño, ¿quién tomará ahora el control de los Zetas? Los analistas dicen que su hermano menor Omar es un candidato potencial, pero también dicen que Omar es una persona mucho más débil, lo que significa que la lucha por el control de este cártel será probablemente muy desordenada y muy violenta. Fue su hermano Omar quien tomaría el mando de aquí en adelante, y el poder y la fuerza de los Zetas empezaron a menguar. 2 años después, se llevó a cabo una redada antes del amanecer en la casa de Omar y él también fue arrestado. Hablando de ellos en 2018, Correa Cabrera dijo: «Hoy, los Zetas ya no son lo que eran. La fragmentación de los Zetas ha sido enorme. Los Zetas vieja escuela y el cártel del noreste son ahora las facciones más importantes de los Zetas. Pero es difícil identificar, debido a esta severa fragmentación,
si algunos elementos de estos grupos fueron o no parte de los Zetas originales. Es difícil vincularlos con el personal de los miembros iniciales, porque la mayoría de ellos están muertos o en la cárcel ahora. Aunque su territorio se ha reducido, siguen siendo una fuerza peligrosa. Y lo más desgarrador de todo es que su legado ha pervivido a través de nuevos cárteles. El cártel Jalisco Nueva Generación ha adoptado las mismas tácticas brutales, al igual que los Zetas antes que los. Se basan en la escalofriante máxima de que, si asustas a tu enemigo lo suficiente, puedes derrotarlo sin tener que luchar. Muchas gracias por vernos. Haga clic en los vídeos que tiene delante para ver más contenidos.